escuchar el llanto del pobre cuando los que no tienen pan ya gritando están, mi Dios se lo cobre. Somos semejantes, es decir, pareciera que lo somos, en la manera de rezarle a Dios, en la manera de engañar a Dios y en la forma de engañar con Dios. Yo quiero semejanza en la escuela, donde el niñito moreno, el indio y el niño blanco te aprendan la misma A. No semejanza en la iglesia, porque allí usted puede ver a un hombre sentado en un banco con su nombre, después de pisar a otro hombre, después de pisar 1000 hombres, queriendo lavar su alma diciendo: Dios me perdone. Cuando el ruido del tantán no deje escuchar el llanto del pobre, cuando los que no tienen pan ya gritando están, mi Dios se lo cobre. Cuando salgamos de pobre, cuando salgamos de pobre. El Papa vino a Colombia. El primero en besarle la mano fue un Un saludo a todas y todos. Estamos activos por el canal multiplataforma. Por ahí me estaban mandando mensajes ahorita. Quiero agradecerle, gente de Guárico, del estado Sucre, del estado Lara. Igualmente estamos activos en Referente Informativo. Por allá por nuestro estado Guayana Esequiba, por Anacoco igualmente, por allá por Ojalata. Un saludo a todas y todos los que nos puedan estar conectando ahorita. Somos una ventana diferente, pero para la paz, para el amor, pero también para la defensa estratégica de nuestro Estado-Nación. Quiero de verdad hoy empezar este programa con esta visión, como siempre, enrumbándonos hacia el respeto de nuestra venezolanidad, de nuestros derechos humanos, pero también dentro de nuestro ámbito geográfico y de nuestro ámbito que hoy es importante seguir entrando, que es nuestro ámbito cultural. Nuestra gente, nuestra conciencia. Desde aquí tenemos al investigador estratégico en seguridad, docente universitario, profesor Rafael Argote, bienvenido. No es poca cosa las amenazas que tiene la patria hoy. Importantísimo esto hoy, amigas, amigos. Estamos hoy trabajando temas que son, vamos a ir por plano general, por favor. Estamos aquí activos, gracias a todas y todos, fíjate Argote. Amenazas que tiene la patria. Nuestros inmigrantes allá en Estados Unidos. Hoy, igualmente, vamos a ir tocando por etapas, no es casual hoy también, este señor Marco Rubio, queriendo entrar en la mente de las y los venezolanos, pero ya hay una respuesta contundente de nuestro comandante, presidente, defensor estratégico en nuestro ámbito geográfico, que es nuestro estado, Guayana Esequiba. Desde aquí, como siempre, felicitar a toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sin distingo de credo, raza ni condición política, que lleva muy dignamente nuestro general en jefe Vladimir Paino López. Un saludo a él y a todo nuestro Estado Mayor Superior. Ya hay pronunciamientos estratégicos de parte de mi comandante y jefe Nicolás Maduro Moros, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el alto gobierno y el pueblo todo en unión popular, militar y policial. La Guayana Esequiba es de la República Bolivariana de Venezuela, pero queríamos empezar, Rafael, tú que investigas, chequeas todo, tú eres ingeniero, tienes que ver, porque hoy tenemos también que conversar lo que es la reforma constitucional
con esas nuevas realidades que tenemos. Pero queríamos empezar con nuestros inmigrantes. Pero es un pronunciamiento contundente. Quiero que tú saludes a nuestra audiencia, como siempre, en este programa que tú también has hecho parte de ser referente informativo, ¿vale? Bueno, sí, gracias por la invitación nuevamente. Estamos aquí en referente informativo para tocar los temas, digamos, de actualidad en este momento, la realidad política tanto nacional como internacional. Y viendo pues cómo el imperio tiene un ataque y una digamos una obsesión, sobre todo de los secretarios de Estado, como este señor Marco Rubio, que bueno, se está planteando la posibilidad cierta de, como ellos dicen, de acabar pues con el gobierno, con el régimen de Nicolás Maduro, y bueno, vino hasta aquí, hasta la Guayana Esequiba, primero digamos, a garantizar, porque también existe como una especie de conflicto entre capitalistas, ¿no? Entre empresas petroleras, y ciertamente ellos están jugando de acuerdo a sus intereses también económicos. Para nadie es un secreto que la Exxon de alguna manera tiene referencia dentro del Partido Republicano. Muchos de ellos en la anterior gestión de Trump estuvieron en puestos clave, y bueno, hoy simple y llanamente están tratando de enfrentar, digamos, de ahogar económicamente al pueblo venezolano a través de todas esas medidas que han surgido últimamente, invocando leyes tan atrasadas de hace más de 200 años, donde, bueno, ley de enemigos extranjeros, cuando ni siquiera aquí se declaraba una guerra formal en torno a el país Venezuela. Fíjate, como tal. Leíste una revista clara de las amenazas. Por ahí tenemos un video del Salvador, lo hemos pasado varias veces, que es que hay un bufete de abogados pidiendo ya dentro del tema jurídico la excarcelación que se le hizo a nuestros inmigrantes, a nuestros nacionales, injustamente porque no hay medios de prueba, no hay debido proceso, no hay un juez natural, se está irrumpiendo contra los derechos humanos. Pero yo quería, dentro de ese boletín audiovisual que siempre está activo, empezar. Vamos a ver ese boletín audiovisual, por favor. Alvarado. En primer lugar, venimos a presentar el habeas corpus, ¿verdad?, que merecen todos ciudadanos que se encuentren en el país. La ley salvadoreña constitucional no distingue entre nacionales y extranjeros. La Constitución de la República de El Salvador se aplica indistintamente. Venimos a celebrar un acto estrictamente jurídico. Somos independientes, no somos políticos, somos sencillamente abogados. Así nos puede identificar. Estamos en disponibilidad completa de trasladarles nuestras inquietudes jurídicas tanto a la Sala de lo Constitucional como al pueblo salvadoreño y al pueblo esencialmente venezolano, que está pendiente que nosotros accionemos legalmente a favor de los detenidos, que son detenciones evidentemente ilegales. No sé lo que puede decir, colega. ¿Qué contiene el habeas corpus? Sí. Bueno, el habeas corpus, primero deseando muy buenos días a todos los medios de comunicación y agradeciendo acá la estadía con ustedes. El habeas corpus, pues, es el auto de exhibición personal que nuestra Constitución lo determina, así como la Ley de Procedimientos Constitucionales en su artículo 41, y nosotros los abogados lo consideramos como los primeros auxilios jurídicos para toda persona que se encuentre detenida dentro del territorio nacional. Es ante esa situación que nosotros representamos a 30 señores de nacionalidad venezolana a quienes nos han otorgado los poderes suficientes para la representación. No obstante, aclarar que el habeas corpus también lo puede presentar toda persona. No hay un número clausus que determine que debe de ser apoderado. Pero nosotros sí representamos en este momento a 30 ciudadanos venezolanos que nos han otorgado poder para actuar, pero por efecto extensivo también, porque eso es favorable, el efecto extensivo. Nosotros estamos pidiendo el habeas corpus para el resto de ciudadanos venezolanos que se encuentran detenidos en nuestro país. Una pregunta.
¿Se viola algún derecho el hecho que se les aplique un protocolo carcelario de régimen de excepción a extranjeros? Partiendo del principio de dignidad humana, y esto está instituido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de artículo 5, 7, toda persona detenida debe de ser tratada con dignidad. Sin embargo, en atención al centro donde ellos han ingresado, también hay que tomar en cuenta que este centro goza de su propia administración y de sus propias medidas totales de seguridad. Ante esos protocolos que son penitenciariamente válidos, y queremos decir, en nuestro país, sin embargo, en atención al principio de dignidad humana, consideramos que el traslado hubiera sido de una manera menos peyorativa y más ordenada posible. ¿Ustedes qué están pidiendo? Estamos pidiendo en el habeas corpus que ante el vacío legal que existe, jurídico, que quede muy claro, jurídico, de en la condición que estas personas se encuentran, por no haber causa justa, legal, dictada por un juez hasta este momento, se pongan inmediatamente en libertad. Esa es la finalidad, objetivo y principal. Vinieron por los judíos y se los llevaron y nadie dijo nada. Cuando vinieron por mí ya no había nadie que dijera nada. Algo así es el poema. Y con eso describía de manera dramática, en tiempos de los nazis, una realidad. Luego ese poema, inmortalizado por Bertolt Brecht, bueno, recorrió todos los ámbitos de la lucha y la batalla de la cultura, de las ideas en el mundo. Nosotros lo descubrimos muy jóvenes. Así es, la proclama firmada el sábado pasado, 14 de marzo, bueno, es una expresión totalmente anacrónica, ilegal, de agresión a la nacionalidad venezolana. Calificar a los migrantes venezolanos como delincuentes, terroristas y asesinos es el acto de mayor enemistad, de mayor injusticia que jamás se haya cometido desde los Estados Unidos de Norteamérica contra un pueblo de América Latina y del Caribe. Creo que contra un pueblo del mundo. Una ley de 1798, o sea, hace 228 años. Una ley vetusta, que quién sabe qué explicación tuvo cuando se creó, llamada la ley de los enemigos extranjeros. Estados Unidos era las antiguas 13 colonias, Baltimore, Filadelfia, Boston, Nueva York, Washington, de la zona noreste, y una ley que se hizo apenas fundado los Estados Unidos como república. Se habían separado en una guerra que se desarrolló alrededor del río Delaware, una guerra, se habían separado del Imperio Británico, aunque había quedado incubado ya en las élites que fundaron los Estados Unidos las ideas expansionistas e imperiales que luego se expresan en 1817 con el discurso de James Monroe. El discurso de Monroe establece la doctrina Monroe hacia la América, cuando dice América para los americanos. Bueno, Goti, ¿qué podemos decir de todo este, como decía Galeano, de todos estos temas al revés que pasan hoy en nuestra región, ¿vale? Bueno, es un ataque despiadado, un intento serio de violentar, de disminuir, de desaparecer el gentilicio del pueblo venezolano en el mundo y colocar a los venezolanos como prácticamente como bandoleros, como gente de mal, totalmente que se inserta dentro de lo que fue inicialmente la estrategia de la oposición venezolana, sobre todo sus representantes y personajes más conspicuos, como es el caso del señor Julio Borges. Tú fuiste constituyente. Claro. Fíjate, tú fuiste constituyente en el cual ese trabajo llevó lo que hoy es la paz. Quiero saludar a toda ese equipo. 545 constituyentes. Quiero saludarlos porque no es poca cosa lo que enfrentaron en ese momento cuando había un poder del Estado en contra de la Constitución. Son los culpables. Yo creo que tiene que haber justicia hoy y es un llamado de atención siempre que hacemos
porque aquí en el territorio venezolano no puede haber ninguna traidora, ni traidora a la patria por ahí campante, por ahí. Porque el daño que están causando, y quiero solidarizarme, vamos a solidarizarnos con la familia que hoy están sufriendo en los hogares, están llegando por conviasa nacionales nuestros en la madrugada. Hay una política estratégica, hay un plan del gobierno para empezar, y como siempre ha estado sostenido en cuanto al plan Vuelta a la Patria. Porque aquí no es que nos hemos quedado, y discúlpame que me enganche con esto, pero tiene que haber justicia, porque nosotros estamos aquí con 1040 medidas coercitivas y tenemos que estar operando, buscando recursos. Bueno, yo me imagino que Nicolás ni sabe cómo hace, mira, del esfuerzo que tiene que hacer diariamente para mantener toda esta estrategia del Estado social. ¿Ah? Claro. Discúlpame que me haya enganchado con esto. Tú fuiste dirigente estudiantil del 80. Claro. Tú estuviste en contra del tema de la privatización educativa, ¿vale? Claro. ¿Ah? La generación Esas tuya. son conquistas del pueblo Claro. venezolano, desde mucho antes, 1970, finales de los 70, principios de los 80. Son conquistas del pueblo venezolano. El tema de la educación, la necesidad de garantizar el derecho al estudio, el derecho a la vida, el derecho a la salud, los derechos que estaban consagrados en la Constitución de 1961 y que eran permanentemente violentados por los gobiernos de Acción Democrática y de COPEI. Pero es que además hay una circunstancia terrible de parte de este sector del gobierno de Trump, que está intentando enfrentar y direccionar efectivamente toda la estrategia del gobierno norteamericano en tratar de destruir, como ellos dicen, o de desaparecer el régimen de bolivariano, pues el gobierno que el pueblo venezolano se ha dado a través de elecciones libres, participativas y democráticas. En las elecciones se cuentan los votos, y en la democracia, cuando un grupo o un grupo electoral recibe un voto más que otro grupo electoral, es el ganador. Así haya ganado por uno, por dos. En este caso, nosotros el pasado 28 de julio fuimos a un proceso electoral. Ya la misma CIA ha desclasificado información en el cual ya ellos asumen que sí hubo intentos realmente y sí lograron penetrar las líneas, digamos, comunicacionales de la CanTV para sabotear el proceso electoral en el momento de la transmisión de las actas del Consejo Nacional Electoral, y esto no dicho ya por el gobierno bolivariano ni por los revolucionarios, dicho por ellos mismos, que fueron los que de alguna manera intentaron generar un conflicto de marca mayor en lo interno, en el marco de una estrategia que ellos se habían planteado y que pudimos vivir el 29, el 30 y esos 15 días subsiguientes. 27 muertos, mira, Rafael, tú estuviste con nosotros esta semana, 27 muertos, y los condenamos. El gobierno tuvo que indemnizar sin tener esa responsabilidad, tuvo que indemnizar negocios que fueron vilmente saqueados. ¿Ah? Esto es todo un andamiaje que hemos vivido, tú no puedes olvidarte de eso. Por eso es que hoy esa reflexión de ver a este señor por ahí campante, allá en Guyana, por allá con Alfie Ali, ¿ah? eso no es normal para cualquier persona que no sepa lo que hoy nosotros estamos explicando, que hay una guerra sistemática contra la República Bolivariana de Venezuela, de hace 25 años, pero desde que nuestro comandante supremo pasó a la inmortalidad, esta gente empezó con una guerra de amplio espectro. Sí, con una profundización, porque ellos se habían planteado la eliminación física del comandante Hugo Rafael Chávez Frías y pensaron que ese era su momento. Nunca se imaginaron el calibre de la formación que tenía Nicolás previo a asociarse a la Revolución Bolivariana, y después el aprendizaje extraordinario que tuvo al lado del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Y ha demostrado Nicolás ser un conductor de victorias, un conductor de la patria, con la filosofía,
con la filosofía, y esto hay que decirlo, bajo el esquema y el conocimiento de la acción que de alguna manera y de gestión que impuso el comandante Chávez, pero también con la filosofía y con la acción de esos movimientos sociales que se fueron gestando en los años 70, en los años 80, que concluyeron de alguna manera con una forma distinta de hacer política sobre la base de la organización popular, sobre la base del quehacer popular, de la vida cotidiana del pueblo y de las comunidades en su propio territorio. Estamos frente a y de eso se trata, y de eso se va a tratar la reforma constitucional, que hablaremos más adelante, porque ciertamente muchas de las cosas y muchos de los aspectos desde el punto de vista comunitario y muchos de los aspectos desde el punto de vista filosófico y político que están empezando a generarse en el seno de la revolución bolivariana, de alguna manera no están contemplados dentro de la coyuntura de la Constitución de 1999. Son nuevas realidades, nuevas realidades. Yo te veía en un foro con los ingenieros, inclusive, me atrevería a decir con todos los que son los profesionales y técnicos, que estabas explicando todos estos temas, y te hemos invitado porque es importante seguir contundentemente abriendo conciencia. Por ahí hay otro boletín audiovisual del presidente Nicolás Maduro Moros. Vamos a verlo, vamos a ver ese boletín. Quiere decir que esa visión imperial de los británicos la heredaron completica, toda completa. ¿Es la verdad? Ahora, esta ley ha sido aplicada, la ley de enemigos extranjeros, ha sido aplicada 3 veces en la historia de Estados Unidos. Una, empezando el siglo XIX, para un conflicto interno que tuvieron ellos. Luego en el siglo XX, para las 2 guerras mundiales. Debe saber Venezuela y los comunicadores sociales venezolanos y toda la comunidad venezolana, todos los venezolanos y venezolanas de bien, sin distingos de ideología, de partido político, de diferencia de credo, de ideología, de lo que sea, deben saber que esta ley no se aplicaba porque quedó marcada para siempre como la ley más infausta de la historia de Estados Unidos, cuando se le aplicó al pueblo noble de Japón, a los japoneses que vivían en los Estados Unidos, en la llamada Segunda Guerra Mundial. Fíjate, ya culminando el segmento, queríamos también tocar el tema de cómo los gobiernos de Estados Unidos han aplicado legislaciones en contra de los derechos humanos de los pueblos del mundo, pues. Pues cuando uno habla de una persona que tiene su nacionalidad japonesa o de otro tipo, yo creo que la identidad no pasa, sino primero está la humanidad. La humanidad, y vemos hoy cómo estos señores, para que tú te des cuenta, lo que nos pueden estar viendo ahorita, ¿no? Que esa gente no le importa nada. Esa gente se lleva por el medio a quien sea. Eso, lo que ellos, a mi criterio, lo que ven son números. Los números. Dinero, riqueza, eso es lo que ellos ven. El capitalismo voraz. Los gringos, simple y llanamente en la Segunda Guerra Mundial, cuando vieron que el ejército rojo venía campante, derrotando al ejército nazi, prácticamente desde Moscú, desde todas las estepas de Siberia para adelante. Recordemos que la mal llamada Segunda Guerra Mundial duró 3 años en territorio ruso, específicamente sobre todo en las ciudades como Stalingrado, Leningrado, Moscú, que fueron asediadas por el ejército nazi. Y los gringos simple y llanamente apostaron a la derrota del ejército rojo y a la conquista del ejército nazi a la Rusia, pues, por lo que significaba y por lo que significa toda la riqueza y la generación de riqueza que tiene recordemos que el pueblo ruso, que el gobierno ruso, que el Estado ruso es el país más grande del mundo, que tiene conexiones con Asia, que tiene conexiones con África, que tiene conexiones con América a través de todo el polo norte. Y cuando los gringos de alguna manera
entendieron que el ejército rojo estaba prácticamente derrotando al imperio nazi y a Hitler, ellos tuvieron la brillante idea de sostenerse y ya habían robado bastante lo que llamaron fugas de cerebro, sobre todo de la Alemania nazi, mucha gente que de alguna manera había militado en el Partido Comunista, porque hay que decirlo, Eugen Heiner y toda esa gente que de alguna manera fueron los autores, digamos, científicos de lo que se llamó después la primera bomba atómica que lanzaron en Hiroshima y Nagasaki, lo hicieron frente a un pueblo rendido, porque ya Japón se había rendido frente al tema de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. De manera que los gringos no han tenido paz con la conciencia. Hiroshima costó más de 200.000 vidas y prácticamente las secuelas de haber lanzado esa bomba, la famosa Aurora, ¿verdad? Las secuelas de haber lanzado esa bomba perduraron por más de 3 y 4 generaciones. Y lo de Nagasaki fue un abuso, de la misma manera como intentan hoy abusar contra el pueblo venezolano. Porque después de 1000 medidas coercitivas unilaterales, 1040 se están 1040, ellos están intentando seguir buscando caminos para doblegar la voluntad y a la revolución bolivariana. O sea, ellos no dejarán de cejar para tratar de transformar la vida cotidiana del pueblo venezolano, de manera que nosotros estamos frente a un pueblo frente a un gobierno, no un pueblo, porque el pueblo norteamericano es un pueblo muy noble, frente a un gobierno, frente a un estado, frente a un imperio que no le importa acabar con quien sea. Por un lado habla de paz frente a la derrota que están sufriendo y que han sufrido en Ucrania, ¿verdad? Por otro lado le declaran la guerra a China y por otro lado impulsan nuevamente los bombardeos a la franja de Gaza. Y hoy tenemos a un reyesuelo, a un hombrecito, a un supuestamente consagre de latino, como el señor Marco Rubio, tratando de provocar al pueblo venezolano. Sepa el señor Marco Rubio que nosotros tenemos 200 años de lucha frente al imperio norteamericano. Desde que le quitamos las goletas, aquellas goletas que vinieron después a reclamar y que el general Bolívar les dijo que les puso que el pueblo venezolano, la mitad del pueblo venezolano había perdido la vida enfrentando al imperio español y la otra mitad que quedaba viva gustosamente daría su vida para enfrentar cualquier imperio que se intentara doblegar y horadar el suelo patrio. Vamos a irnos a una pausa. Estamos hablando en este momento con el profesor, con el investigador en seguridad de la nación, ingeniero, con estudios estratégicos, lo que es hoy esas nuevas realidades, porque también vamos a tocar ahora, más adelante, el tema de la reforma constitucional, el tema hoy, de lo que hoy ocurre en la Venezuela de hoy, 1040 medidas, pero el país no se para. El país está hoy trazando 7 líneas que hoy son importantes seguir dándole vida porque es la prosperidad que siempre está pendiente de un gobierno social, como preside Nicolás Maduro Moros, oportuna, acertada y perfectamente. Vamos a irnos a una pausa. Volvemos en esta visión de lo que estamos conversando, que es la defensa de nuestro pueblo y la defensa de nuestro Estado-Nación. Estado-Nación hoy que lleva una trilogía, un triángulo, territorio, gobierno y pueblo. Y en esa trilogía nosotros hoy vamos a empezar a trabajar el tema ámbito geográfico, que no es poca cosa hoy, porque es nuestro estado número 24, un estado que tú te pronunciaste con 5 preguntas
y se emergió desde el constituyente lo que hoy es para nosotros y tiene que ser para el mundo una realidad estratégica, que es el Estado número 24, volviendo a repetir dentro de la semiótica, dentro de la comunicación, porque es toda una trascendencia de lo que es el logro a lo venezolano. ¿Qué es lo que nosotros podemos estar llamando? A encontrarnos en un acuerdo del año 66, que es el Acuerdo de Ginebra. Volver y decirnos las cosas ahí, dialogando diplomáticamente y ver entre ambas partes qué nosotros lo que podemos nosotros, respetando, fíjate como yo hablo, respetando los intereses de cada Estado-nación, ver qué podemos nosotros lograr. Pero no, estos señores han venido como patoteros a meterse en un territorio que no es de ellos. Y ahí tenemos las declaraciones contundentes de nuestro presidente, Rafael, de nuestro defensor del pueblo, como lo es nuestro conductor de victorias, Nicolás Maduro Moros. Vamos a ver ese boletín audiovisual. El imbécil de Marco Rubio amenazando a Venezuela desde Guyana. Imbécil, a Venezuela no le amenaza a nadie, porque esta es la patria de los libertadores, esta es la patria de Bolívar. Imbécil. Y que esto es un régimen, que es una dictadura. En su vida, Marco Rubio ha visto una asamblea popular, ha ido a un barrio, porque ellos son de la élite corrupta de Miami, muy corruptos, que odian a Venezuela. Él es el padrino a la Sayona. La Sayona no va ni para el baño si no le consulta a Marco Rubio. Traidor a la patria, banda de traidores. ¿Ah? Mire lo que le han hecho a los migrantes venezolanos. ¿Quién pidió que persiguieran a los migrantes? ¿Quién pidió y apoyó que los mandaran secuestrados a El Salvador? ¿Quién? Que lo diga el pueblo. La Sayona criminal vende patria y este pueblo tiene que saberlo, que esa criminal más temprano que tarde ante la justicia va a responder lo que le ha hecho a este pueblo. Porque este pueblo, si algo tiene, que cuando la amenazan, cuando lo golpean, se vuelve más rebelde. Somos más rebeldes, somos más altivos, más luchadores. Y tenemos que cuidar a Venezuela, cuidar la paz de nuestra patria. De Guyana, en su tarea ilegal de disponer de un mar territorial pendiente de delimitación internacional para actividades de explotación petrolera. Es absolutamente ilegal y Venezuela lo rechaza, lo denuncia y tomaremos todas las acciones para detener la acción ilegal de la ExxonMobil y del gobierno entreguista de Guyana. Pero sale la fascista, sale la Sayona criminal a apoyar a la ExxonMobil y al gobierno nefasto de Guyana, que ha entregado la soberanía del pueblo guyanés. Bueno, ¿qué podemos decir? Porque nuestro presidente está en la calle, está en asamblea, no está escondido ni nada, está con nuestro pueblo hablando. Y por eso es que quiero felicitarlo, porque es la defensa de nuestro Estado número 24, una defensa histórica, una defensa que el que se oponga a eso es una traidora o un traidor a nuestro gentilicio bolivariano. ¿Qué podemos decir de todo esto, apreciado? No, ahí se expresa lo que es la filosofía bolivariana, la diplomacia de paz, básicamente, ¿no? Frente a unos sectores y a unos personajes guerreristas que quieren meter al pueblo venezolano dentro de su tónica de guerra, en el ánimo de trastocar la revolución bolivariana. Obviamente nosotros siempre hemos estado dentro de lo que ha sido, digamos, la estrategia de nuestro país para delimitar las fronteras con la Guayana Esequibo.
Para eso se firmó un acuerdo, el Acuerdo de Ginebra en 1966. Nosotros invocamos la necesidad de que ese acuerdo, sobre todo porque sabemos que el inicio de lo que fue la Guayana Esequiba se hizo en unas condiciones donde no existía la representación venezolana. Los jueces que tomaron que hablaron de lo que fue la línea de Chosbrook, eran personajes que eran del Reino Unido y de los Estados Unidos, y un juez ruso que también estuvo presente en esa línea estratégica, en ese tribunal que se creó supuestamente para delimitar la Guayana Esequiba. Nosotros, la Guayana Esequiba, históricamente pertenece a la Capitanía General de Venezuela. La Guayana Esequiba fue parte de lo que nosotros conquistamos una vez que derrotamos al Imperio Español. Nosotros no estamos hablando ni estamos tomando lineamientos ni territorio que no nos corresponde, pero insisten el señor Rubio, insiste el gobierno de Trump, insiste el gobierno de la Guyana, del señor Infran Ali, el Zelensky, como ya le dicen, el Zelensky latinoamericano, de generar un conflicto. Y como bien dice el presidente Nicolás Maduro ahí, ellos han heredado toda la estirpe de la prepotencia británica que le dejaron sus padres originales, y pretenden que con esa prepotencia, más la prepotencia de personajes como este señor Marco Rubio, van a venir a amedrentar al pueblo venezolano. Nosotros tenemos claro de que cuál es el camino que tenemos. La Guayana Esequiba, el sol de Venezuela, nace en el Esequibo, y el Esequibo pertenece históricamente al pueblo venezolano. Por supuesto que también hay que recordar aquí las palabras de nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, sobre todo porque los revolucionarios recordamos el primer intento de construir el socialismo que hubo en el mundo, a mi manera de ver, que hubo en el mundo, que fue con la victoria de la Unidad Popular en la República de Chile, cuando se eligió al médico, el doctor, el camarada Salvador Allende, presidente de la República. En 1973 prácticamente fue derrocada el gobierno de la Unidad Popular por un ejército al servicio de los Estados Unidos. Y frente a esa experiencia, siempre el comandante Chávez siempre tuvo especial atención frente a esa situación. Y él decía, la revolución bolivariana es una revolución pacífica, pero no está desarmada. Entonces, como para decirle a la gente que nosotros siempre vamos a estar en el camino de la paz, siempre vamos a estar en el camino pacífico, pero no vamos a aceptar ni amenazas, ni intentos de amedrentamiento, ni violencia contra el pueblo venezolano. Vamos a conectarnos ahorita con otro boletín audiovisual, con Alif, que nos habla porque la Venezuela es con P de petróleo. Vamos a ver, Alif ahí. Lo que hay que ver es el antecedente de Venezuela. Yo es un país que conozco muy bien. Pues el petróleo. Es la mayor potencia petrolera del mundo. Cuando tú sumas petróleo convencional y no convencional. ¿Qué significa el no convencional? El petróleo pesado. Y está en la región ahí del lago Maracaibo, etc. No me quiero perder en eso. Pero oye, ¿qué significa? Que ahí viene el petróleo, cuidado. Aquellos que están hablando mucho de energía verde, que es todo un tema que nos atañe a México, porque nosotros también somos potencia petrolera, sobre todo ustedes aquí en Tabasco. Vienen los tiempos muy, a mi juicio, esa es una hipótesis que emito, pero ya se está cayendo todo lo de la energía verde, fueron muy a prisa. Ya ves, todos los carros eléctricos tampoco están funcionando. Tesla ha tenido problemas, los chinos le están comiendo la partida a Estados Unidos la cuestión de los carros eléctricos. A nivel de energía solar eólica, los chinos son la gran potencia. Ya le ganaron a Europa y Estados Unidos. Entonces ya a Estados Unidos y a Europa no les conviene ya más el tema de la energía verde. Yo lo diría en términos más suaves, para que veas que vengo muy moderado, se pospuso. Nadie está diciendo que no va a existir, yo creo que es una
necesidad, pero debe entrar dentro de una diversidad de energéticos. Aquel país que tiene su petróleo y su gas, no veo por qué lo va a dejar de usar, que es tipo México. ¿Por qué se va a suicidar México? Que no tenemos tecnología para la cuestión energética, sobre todo la verde. Ahí hay que tener mucho cuidado con ese asunto. Entonces, Venezuela... Perdón, el petróleo va a seguir. Sí, el petróleo. Y Venezuela es clave porque es, dices... La primera potencia petrolera del mundo. Tiene... Si tú sumas petróleo convencional, que ustedes extraen aquí, ¿no? El Olmeca, etcétera, más el pesado, que tiene mayor cantidad de azufre, tiene el primer lugar del mundo. Eso es lo que está en juego en Venezuela. Primer dato. Segundo dato histórico. Siempre fue el rancho de los Rockefeller. Siempre. Y hoy los Rockefeller pues, son el deep state de Estados Unidos. Rancho, no te dije fue un país, no. Era rancho de los Rockefeller. Y hoy... Esto es, mandaban, hacían y deshacían. Hacían y deshacían. Rancho, ya no daba para más, no era un país eso. Obviamente sabían lo del petróleo y ahí entra el Standard Oil, que hoy la sucesora es ExxonMobil, con la que hay problemas. ¿Por qué razón? Ya la habían dejado entrar, empezaron a dejarlo, Maduro les dio oportunidad de entrar. Y incluso hay problemas con Guyana, que es frontera con Venezuela, por esta provincia del Esequibo, que ya se metió Gran Bretaña, etc. Mira, se empieza a complicar la cuestión del petróleo. Estratégicamente, Venezuela es... Estados Unidos ha abusado durante mucho tiempo de las sanciones unilaterales ilegales y de la llamada jurisdicción de largo alcance para intervenir de manera descarada en los asuntos internos de otros países. China se opone firmemente a esto. Hacemos un llamado a Estados Unidos para que cese de interferir en los asuntos internos de Venezuela. Elimine las sanciones unilaterales ilegales impuestas a Venezuela y haga más cosas que favorezcan la paz, la estabilidad y el desarrollo de Venezuela y otros países. No hay ganadores en una guerra comercial o en una guerra de aranceles, y la imposición de gravámenes adicionales y aranceles solo conducirá a que las empresas y los consumidores estadounidenses sufran mayores pérdidas. Fíjate, ponemos aquí en este boletín a Alfredo Alif, que nos habla un poco de la historia antes que llegara la Revolución Bolivariana, sí, y cómo la Constitución que tenemos hoy, para mí, el principal enemigo de ellos es la Constitución nuestra, que la hicimos y la tenemos y estamos en reforma, pero eso lo vamos a hablar en el próximo segmento, la oportuna y perfecta reforma que está aconteciendo hoy, pero esto no nos podemos desvincular. Quiero saludar desde aquí a la representación de los países de China que están en Venezuela, a Rusia, a Irán, a la Irán hoy que impulsa dentro de lo que es la ingeniería adversa, 40 años que ellos tienen, mira, de nuestra revolución islámica que está ahí activa, de cómo no se han arrodillado ni se arrodillarán jamás como nosotros contra el imperio norteamericano. ¿Qué podemos decir de todo esto? No, también saludar al pueblo mexicano, que también siempre ha estado solidario realmente con toda la presidenta Sheinbaum ha sido exacta en su planteamiento contra todo este tema de ataque a la migración venezolana, que fue producida de alguna manera, incentivada por las medidas coercitivas unilaterales, porque nosotros no podemos obviar que el intento de las medidas coercitivas unilaterales era matar de hambre al pueblo venezolano, y que muchos jóvenes profesionales, muchos médicos, muchos ingenieros, muchos educadores tuvieron que prácticamente emigrar del país porque las condiciones económicas, las cuales fuimos sumidos, producto de que lo que había sido de alguna forma la reducción de la generación de divisas de la industria petrolera, producto de la falta de compra de los Estados Unidos, porque nosotros, nuestro mercado natural para venta del petróleo, sobre todo hacia la zona oeste de los Estados Unidos, eran los Estados Unidos norteamericanos. De manera que esa migración inducida no solamente llegó a los países del sur, no solamente esa migración profesionalizada en las primeras de cambio resolvió problemas incluso de salud pública en Chile, en Uruguay, en Argentina, en Ecuador, en Perú, en el marco incluso de lo que fue la pandemia del COVID en el año 2019 y en el año 2020.
sino que realmente estuvimos. Y lo que dicen ahí, el tema se empieza a complicar, porque ciertamente está en disputa el petróleo, o sea, el conflicto fundamental del imperio norteamericano en este momento es su necesidad de energía, ante la pérdida de liderazgo. Ya no hay un mundo unipolar, es evidente que hay un mundo pluripolar y hay un esfuerzo real de los pueblos que han sido sancionados por desarrollar su propio comercio, por desarrollar sus propias relaciones, por intercambiar en unas condiciones totalmente distintas como lo hacía el imperio con el mundo. O sea, esas amenazas de pretender de aumentar el costo de las elecciones, 25% al final, como bien lo dice el compatriota líder mexicano, oye, van a atentar contra el pueblo norteamericano, porque simple y llanamente el no tener las refinerías del oeste de los Estados Unidos, el petróleo venezolano, pueden subir el costo del galón de gasolina en los Estados Unidos a más de $10. Y eso se le va a hacer insoportable al pueblo norteamericano. De todas maneras, ellos siempre están atacando sobre la base de que van a resolver los problemas de tipo rápido, de manera rápida. Así han intentado desde el 1999, desde el 2002, desde el 2007, desde el 2014, desde el 2017, las medidas coercitivas, de alguna manera atacar, violentar, generar una acción rápida de derrocamiento de la revolución bolivariana, pero que se han encontrado con un pueblo dispuesto a defender su patria, que es lo más importante que tenemos los venezolanos. Debemos seguir los acontecimientos en pleno desarrollo, debemos estar atentos de todas estas acciones que se están presentando. Se están generando contradicciones también en lo interno de los Estados Unidos, en lo interno de nuestro gobierno debe cerrar filas. Yo aprovecho en este momento para hacerle un llamado al Partido Socialista Unido de Venezuela, a su equipo de movilización, al hermano Nahum Fernández. Vamos a montar una tribuna antiimperialista ahí en el corazón de la ciudad de Caracas, en la Plaza Bolívar permanente de denuncia, que nos permita hacerle seguimiento a la situación de los migrantes en El Salvador, levantar la solidaridad mundial, que los pueblos del mundo acompañen al pueblo de Venezuela para esta defensa que tenemos que hacer de los venezolanos que fueron inducidos, que muchos de ellos se fueron confundidos, fueron engañados por estas élites de la oposición venezolana y que por ser compañeros que venían del seno, del calor, del alma del pueblo venezolano, han sido tratados como han sido tratados esos migrantes. Es denigrante la manera, desde el punto de vista de la violación de los derechos humanos, que se ven en los videos que ellos mismos han grabado y que ellos mismos han lanzado al mundo, cuando con el tratamiento que le hace. Si ese es el tratamiento que hace el señor Bukele a los miembros pandilleros, eso es una violación permanente. ¿Cuál es la diferencia entre el maltrato que hacen esas bandas o esas pandillas, la Mara Salvatrucha, al pueblo salvadoreño, como el maltrato y la violencia de los derechos humanos que hace el señor Bukele al pueblo salvadoreño también? Estamos frente a dos pichones de nazis, como es el caso del señor Infan Ali, como es el caso del señor Bukele, y que el pueblo venezolano y su revolución bolivariana y el pueblo digno de Venezuela va a enfrentar con todos los mecanismos de la paz, pero repitiendo lo que siempre decía nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías: nosotros somos una revolución pacífica, pero no somos una revolución desarmada. Aprovecho sí para saludar a nuestras Fuerzas Armadas venezolanas, bolivarianas, que están atentas a todos estos acontecimientos, sobre todo en el marco de la frontera caliente que tenemos en este momento, que ya no es la frontera colombiana, sino con la frontera de la Guayana Esequiba, que nos pertenece. Y vamos a elegir gobernadores, y vamos a elegir diputados en las próximas elecciones, porque también hay que tener claro que este intento lo que
quiere es suspender el proceso electoral, porque a ellos no les conviene el avance que nosotros venimos teniendo sobre la base y el marco de la Constitución bolivariana. El sol de Venezuela nace en el Esequibo, y nace en el Esequibo, y va a seguir naciendo en el Esequibo, y va a brillar después del 25 de mayo, cuando tenga un gobernador, cuando tenga una representación formal, cuando nosotros hagamos valer nuestra territorialidad, que es lo que fundamentalmente perseguimos en las elecciones del 25 de mayo. De manera que estamos prestos y listos para asumir la defensa de la revolución bolivariana. Sí, Rafael, y yo creo que ahorita, cerrando este segmento, es importante tus pinceladas, porque en definitiva, para nosotros, para nuestra Constitución, con la participación y el protagonismo, el que decide para nosotros el pueblo, hubo un referéndum consultivo, del que emergieron positivamente 10,5 millones de voluntades por 5 preguntas que hoy se están materializando. Y lo está haciendo, por supuesto, nuestro gobierno. Y todas y todos tenemos que ser corresponsables en la defensa de esa fórmula constituyente que dio al paso todo esto que se está operacionalizando, porque nuestro territorio, nuestro estado Guayana Esequiba es de todas y todos. Vamos a irnos a una pausa y volvemos. Estamos ahorita claramente y precisamente en nuestra Constitución, ¿vale? Está lo que es el constituyente del 99, liderizó, llevó todo un sinfín de ideas plasmadas, que es ese Estado social, democrático, derecho de justicia. Hay nuevas realidades, hay una profundidad, como lo ha dicho nuestro invitado hoy, que hay que ir abocándose a lo que es el andamiaje constitucional ante esas nuevas realidades. No es poca cosa hoy lo que ha hecho un gobierno, y tú, que nos puedes estar viendo ahorita a esta hora, 1.040 medidas coercitivas, y los que tienen familiares afuera, que dentro de su destino objetivo, porque hay una democracia participativa y protagónica, decidieron irse. Y ves cómo esa gente que indujo que se fueran, mira el problemón que tenemos. Pero estamos juntos todos, como venezolanas, como venezolanos, abrazándonos para solucionar nuestros problemas. Los problemas tenemos que solucionarlos nosotros aquí, Rafael. No podemos contar con esa gente allá. Esa gente lo que quiere es quitarnos lo que no es de ellos. Y quieren ir por como sea, con cualquier estrategia. Y por eso es que dentro de todo eso, dentro de todo ese injerencismo genocida, ese injerencismo que irrespeta nuestros derechos humanos, hoy hay una unidad nacional que tiene que irse consolidando de la venezolanidad, de nuestro respeto patrio y también del respeto de nuestros nacionales. Por eso es que hoy también tenemos una claridad meridiana, Rafael, que es la reforma constitucional. Yo creo que es importante ver ese boletín audiovisual que nos habla quien la competencia constitucional la tiene, que es nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Vamos a ver ese boletín audiovisual para que tú nos des un comentario estratégico, ya como ingeniero y como parte de lo que son hoy los profesionales y técnicos. Vamos a ver. Sus misiles, nosotros con nuestros contramisiles. Ellos con sus sanciones, nosotros con nuestras revoluciones. Así que llegó el momento, llegó la hora de debatir con este país, escuchar a todos los empresarios, empresarias, emprendedores, emprendedoras. Esa gente sabe, escuchar a la clase obrera productiva, Piñate, a los CPT, escucharlo porque saben, han sufrido
y saben cómo salir del sufrimiento, saben nuestra clase obrera profesional que a través de la ciencia y tecnología ha innovado cuántas piezas y partes para recuperar la refinería, el metro, para recuperar los pozos petroleros, para recuperar el sistema eléctrico. ¿Cómo se ha hecho? ¿A punta real? No, si no hemos tenido. ¿Con la chequera petrolera? No. Con inventiva. Las experiencias que hemos vivido. Creo que es el momento para unir a todo el que pueda ser unido en función de la paz, la estabilidad, la democracia, la participación, la estabilidad política, el progreso económico de un modelo propio. Tengo aquí el primer proyecto avanzado, casi 80 artículos. Quiero agradecer de manera muy especial al equipo del secretariado ejecutivo, al presidente de la Comisión Nacional, el constituyente, doctor Tarek William Saad, a la doctora Delcy Rodríguez, al doctor Gemma Escarrá, a la doctora Cilia Flores, por este primer trabajo de aproximación que aquí se ha elaborado. Hemos trabajado 4 grandes temas que, escuchando a nuestro pueblo, en casi 90.000 asambleas, Menéndez, escuchando a nuestro pueblo en 90.000 asambleas, más de 3.500.000 compatriotas, hombres y mujeres de a pie, para elaborar el plan de las 7T, Winston, de las 7T, 7 grandes transformaciones pues, de la Venezuela de este siglo. Ante esto, porque ha habido todo un andamiaje de consulta, volvemos otra vez con el método, como pasó con nuestro estado Guayana Esequiba. Quiero felicitar nuevamente a nuestra Asamblea Nacional, a nuestras diputadas, diputados. Ya por ahí hay pronunciamientos de diputadas y diputados que no están con nosotros ideológicamente, pero sí con la patria. Y yo llamo a esa reflexión estratégica de las y los venezolanos, cómo tenemos hoy una asamblea blindada contra este tipo de ataques. Ahora bien, nuestra reforma constitucional. ¿Qué podemos decir ante estas nuevas realidades? Inteligencia artificial, el tema de la ciencia y la tecnología, nuestra clase trabajadora, porque cuando uno habla de ciencia y tecnología, aquí no tenemos plata, lo decía Nicolás. Los CPT, esa reingeniería inversa, ¿sabe a quién yo felicito en eso? A la Universidad Jesús Rivero, los trabajadores. Sí. Ahí es donde está todo, en ciencia y tecnología y también en lo que hoy es la visión científica liberadora. Tú como docente universitario, como investigador lo sabes, que hay todo un grupo de científicas y científicos que están hoy coadyuvando también con esta nueva realidad. ¿Qué podemos decir de todo esto? El poder popular también. Bueno, es que en términos científicos y tecnológicos, la creación de tu propia tecnología, que ya venía produciéndose efectivamente en el marco de esta aplicación de estas medidas coercitivas unilaterales. Una de esas expresiones concretas de cómo el pueblo trabajador, cómo los profesionales trabajadores fueron tratando de mantener y de sustituir parte en plantas e industrias del país, es el Metro de Caracas. El Metro de Caracas sabemos que su tecnología inicial era francesa, sigue siendo francesa, los primeros vagones. Sin embargo, los motores altos, que son los que generan los servicios, la apertura de las puertas, el aire acondicionado, la electricidad, es decir, esos motores altos prácticamente no pudieron ser más importados. Primero porque no teníamos dinero y en segunda instancia porque, bueno, simple y llanamente ellos hicieron parte de lo que fue el intento de ahogar de hambre al pueblo venezolano. Frente a esa circunstancia surge el conocimiento de la clase trabajadora profesional, y empieza a generar partes para que esos motores
pudieran funcionar, sobre la base de inventiva, sobre la base del ejercicio del talento del pueblo venezolano. Eso es lo que nosotros conocemos como generación tecnológica, como que la transferencia de tecnología. Nosotros sabemos que los pueblos asiáticos avanzaron fue en eso, en estudiar los diferentes proyectos que presentaban los países más avanzados y ellos poder con su propio desarrollo, con su propio inventivo y con su propio talento desarrollar su tecnología. Eso es lo que está haciendo el pueblo. Nosotros no tenemos recursos, pero en el caso de los taladros, en el caso de los pozos petroleros, en el caso de todo lo que tiene que ver las plantas petroleras que se fueron desarrollando, la inventiva, el talento de la clase trabajadora y la clase trabajadora profesional, de los profesionales y técnicos, es la que ha venido resurgiendo la industria petrolera, porque ciertamente la inversión ha sido mínima por el producto de la situación económica, el intento de ahogo, de matar de hambre del imperio norteamericano al pueblo venezolano. Esto es importante resaltarlo, porque es con esfuerzo, con hombro propio, con brazo propio, que nosotros estamos tratando de salir adelante. Por eso cuando a mí me dicen, frente a esta nueva arremetida, frente a este intento serio que tiene el imperio de tratar de derrocar a la revolución bolivariana, las condiciones nuestras hoy, en el 2025, en el 2025, no son las condiciones del 2017. Las condiciones han variado. Hoy tenemos un pueblo empoderado, hoy tenemos un pueblo que es capaz de generar su propia comida. En el 2017 más del 60% nuestra comida era importada. Hoy en el 2025 menos del 5%, el 85, 95% de nuestra comida es generada en Venezuela. De manera que nosotros estamos en unas condiciones y en una coyuntura totalmente distinta. En el 2017 prácticamente se paralizaron los taladros. El 95% de los taladros fueron paralizados. En el 2025 hay una gran cantidad de taladros que han sido puestos operativos por la clase profesional del petrolera, puesto operativo por la clase profesional. Y a eso es que estamos apostando, a que con esfuerzo propio nosotros ir construyendo una economía productiva, una nueva economía, una economía que utilice los elementos de la renta petrolera para diversificarse, para pronunciarse, para proyectarse. Y por eso es importante que esta estrategia, que de alguna manera se dio también en la constituyente de 2017, cuando enfrentamos las medidas coercitivas unilaterales, porque el papel fundamental de la constituyente de 2017 fue la paz. Apenas se instaló la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, se acabaron las guarimbas, pero también la Asamblea Nacional Constituyente nos protegió al pueblo venezolano frente a las sanciones y protegió también al pueblo venezolano de las amenazas internas que se presentaron, sobre todo cuando un organismo del Estado, como es el caso de la Fiscalía, se prestó y se entregó al imperialismo. Eso hay que recordarlo de alguna manera, y tuvo la Asamblea Nacional Constituyente que resolver el problema, la contradicción que se presentó, en este caso, en la Fiscalía General de la República. Pero también la Asamblea Nacional Constituyente debatió, discutió, generó toda la Constitución de 1999 y fue generando, ya desde ese momento, en ese espacio, había contradicciones con la realidad que tenía la situación del pueblo venezolano frente a algunos elementos necesarios para avanzar. Acuérdate que nosotros también hicimos más de 50 leyes constituyentes. Una de esas leyes constituyentes fue la ley antibloqueo, que de alguna manera permitió al gobierno y al pueblo venezolano enfrentar prácticamente el intento de ahogo del imperio norteamericano, pero también una de esas leyes importantes que sirvió para darle viabilidad
al desarrollo económico, al intercambio permanente comercial en el seno del pueblo venezolano fue la ley de las cestas de las divisas. Fíjate, por ahí tenemos otro video, otro boletín audiovisual de Nicolás, que va concatenado con eso que estamos conversando, y tú lo has, de verdad, tú le has dado le has agregado en toda esta guerra, en estos 10 años de guerra no convencional, una lucha no armada, le has agregado lo positivo que fue activar el constituyente, y es importante hoy lo que es la reforma constitucional. Vamos a ver ese boletín audiovisual, por favor. Siempre tuvo las riendas del proceso popular constituyente y de la elaboración. Así que la victoria de 1999 fue la victoria de él, de su conducción, de su liderazgo. A diferencia de otras latitudes donde las oligarquías pudieron frustrar los procesos populares, los procesos constituyentes, por falta de liderazgo, de conducción, de visión, etcétera, etcétera. Tema que no es motivo de esta reunión, aunque pudiéramos comentarlo. Quiere decir que nosotros tenemos que superar, modestamente lo digo, el proceso de consulta, de convocatoria, de debate y de elaboración de esta gran reforma constitucional 2025. Hoy tenemos infinitas posibilidades para informar bien a la gente, para escuchar, para procesar, para determinar correctamente el rumbo que las grandes mayorías de este país quieren para nuestro pueblo, quieren para nuestra historia. ¿Cuál es el rumbo que las grandes mayorías quieren para nuestro país? ¿Cuál es el rumbo? Hemos señalado 4 temas. Fíjate, es importante esta reflexión porque la Constitución nuestra prevé, por supuesto, después de la reforma, como lo hemos visto, como se hizo la última, que la hizo mi comandante Chávez, que es refrendariamente la consulta a nuestro pueblo, pero también en esto que se va a hacer está llamando nada más y nada menos el que fue en la constituyente el coordinador de la Comisión de Participación Ciudadana, que fue Nicolás Maduro Moro. Es decir, está ya labrando, llevando un método del que todos los subsectores del país tienen que coadyuvar y colaborar en llevar la realidad para después en esa convocatoria, sería esa visión, todos participemos y todos, como lo hicimos con nuestro estado de Guayana Esequiba, 10 millones y pico de votos. Imaginemos la participación clara y precisa. Por eso es que este señor está loco. Bueno, loco no, son sus grandes intereses de ellos que tienen sobre nuestro territorio. Eso no es locura, eso es un pillaje, y ahí es donde va la mano de la justicia con cualquier persona que en nuestro territorio esté invocando situaciones contra la ley. Por eso es que yo felicito a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¿vale? A nuestro general padrino. Ayer se pronunció activamente la Fuerza Armada. Activo. Quiero saludar allá en el piso 5. La estrategia perfecta de cómo nuestra Fuerza Armada está en alta luz, refrendando nuestros intereses del padre Bolívar, que es nuestra Guayana Esequiba. Pero a la vez, hoy que estamos en un proceso de reforma constitucional, la responsabilidad que tenemos, mi general padrino pertenece también a la comisión, está nuestro poeta, nuestro fiscal general de la República, Tarek William Saá, la doctora Cilia Adela Flores de Maduro. Quiero saludar igualmente al doctor Hernán Escarrá, un equipo que hoy está llevando estas luces para que todas y todos estemos de verdad claros hacia esa nueva realidad, Rafael. Sí, indudablemente. Nosotros
la política no es estática, es dinámica, y la revolución bolivariana frente a los ataques y a las medidas coercitivas unilaterales, pues eso hay que recordarlo siempre, ha venido evolucionando, el tejido social ha venido adecuándose a esas nuevas realidades, porque no es lo mismo unas condiciones normales de paz, tranquilidad, que un pueblo está desarrollando sus actividades formales sin ninguna, digamos, injerencia externa, que estar siempre con una espada de Damocles en la cabeza, pues simple y llanamente todos los días hay alguien del gobierno de los Estados Unidos pensando 24 horas, la CIA, la FBI, las organizaciones que ellos tienen ahí de seguridad para atacar a los pueblos del mundo, tratando de inventar alguna jugada que nos permitan generar algún conflicto interno de Venezuela. Entonces eso produce una dinámica y una alerta distinta al pueblo venezolano. Y eso trae como consecuencia que se aceleran los tiempos. Y en ese aceleramiento de los tiempos, nosotros estamos encontrando que hay una dinámica sumamente productiva de lo que está ocurriendo ahí. Por eso es que el presidente habla de 4 estrategias fundamentales en la reforma. Ciertamente el tema de la organización comunal, cómo se inserta la participación del pueblo dentro de la Constitución, cómo nosotros constitucionalizamos esto que se llama comuna, esto que de alguna manera es organización, esto que se llama consejos comunales, esto que se llaman circuitos, cómo nosotros entregamos todo el poder al pueblo. Ese es un gran debate, que no se termina incluso en el debate de la reforma constitucional, pero que hay una escuela previa, porque hay una expresión previa que se dio en el pueblo, ni siquiera en el proceso revolucionario, sino en los años 70, 80, cuando de alguna manera se fusionaron los grupos sociales, las fuerzas sociales, para enfrentar a un gobierno aliado a los Estados Unidos, que lo único que generaba era sangre, miseria y represión. Frente a eso, el pueblo venezolano ya tiene una experiencia en torno a esta organización, pero esta organización hay que profundizarla, cómo elegir, y esa organización y esa, digamos, profundización del ejercicio de la participación del pueblo venezolano, obviamente va a golpear el tema del sistema jurídico, en el andamiaje jurídico, porque ahí se va a discutir incluso cómo debemos nosotros hacer la democracia, cómo debe ser las elecciones, cómo debe ser, cómo se vende, quiénes deben estar en la representación de los consejos municipales, quiénes deben estar en la representación de las asambleas diputariales, incluso los vicios partidistas, aunque existan en las organizaciones de partidos, metodologías de elección subcandidatos, nosotros debemos impulsar a través de la reforma constitucional hasta la forma que los partidos deben elegir, con participación, con asambleas populares, con participación de las comunidades. No solamente el tema de la gestión, sino el tema de la política, cómo conducir, lo dice el presidente en este momento en su alocución, cómo se conduce la brigada. Fíjate, tenemos el problema de la organización comunitaria, pero también tenemos el problema del Estado, del nuevo Estado social, de derecho y de justicia que nosotros tenemos que darnos, de cómo nosotros vamos a ir a profundizar nuestra democracia, de cómo una asamblea en una comunidad puede elegir su diputado y de cómo esa misma asamblea puede revocarlo sin tener necesidad de estar llevando, sino con el poder popular. Entonces, ese es un proceso de discusión. Fíjate, Rafael, yo creo que todo esto va encaminado, como lo decía Nicolás, a romper con el paradigma de Montesquieu, de Rousseau, de todo eso, que era nada más los poderes tradicionales. Por ahí nos mandan siempre mensajes, el por qué no son las vocerías, por qué no son esos consejos de planificación que lleven ante un jefe de gobierno municipal, un jefe de gobierno estatal, ¿sabe? El por qué hoy dentro de todos esos territorios no debe existir un nuevo escenario asambleario, participativo y protagónico, pero es eso, son esos nuevos métodos que hemos aprendido con Chávez, que escenificamos, porque ¿quién no ha pertenecido a un consejo comunal? ¿Quién no ha ido a una asamblea hoy? Ya hay un método real
que lo que habría que irlo evanando para que esté aquí. Al estar aquí, automáticamente vamos a ver cómo, con 1040 medidas coercitivas que tenemos, es la planificación desde abajo que va a dar las prioridades, como lo está haciendo ahorita Nicolás, ¿vale? ¿Por qué tiene que ser Nicolás de donde no hay sacando para los proyectos, para todo, cuando están los situados constitucionales? Esos situados lo puede manejar estratégicamente el poder popular en asamblea y ser controlado, pero son esas visiones que en el próximo segmento vamos a ir viendo, vamos a ir construyendo. Vamos a irnos a una pausa rapidito. No sé si tú querías decir algo antes de irnos. No, simple y llanamente decirte que ha habido una participación, fíjate, del año 92, en la alcaldía de Aristóbulo nosotros hablamos de gobiernos parroquiales. Estamos. Y tratamos de alguna manera de que la gestión del pueblo incidiera dentro de su territorio. Claro. Y después ahora hablamos de gobiernos comunales y de cómo se viene dinamizando esa circunstancia. Y hoy estamos en una circunstancia en la cual, porque bueno, de alguna manera los consejos comunales y las comunas o los intentos de comunas se hicieron incluso apartando mucha gente que vivía en la comuna y que eso no puede ser así. Bueno, pero fíjate, pero vamos a una pausa. Vamos a irnos a una pausa ahorita, por ahí tenemos, y quiero de verdad, no se despeguen, porque venimos en un segmento de cierre estratégico, que es la comuna, que es el nuevo proceso que puede ir viendo y evanando. No son conceptos que hoy están ahí, sino vamos a ir construyendo. Vamos a ir construyendo y para eso está el poder popular desde abajo que tiene que construir. Vamos a irnos ahora sí a una pausa. Volvemos en este programa, tu programa de referente informativo ya con los balances, porque es importante todo lo que hemos hablado hoy. La defensa de nuestro territorio, la defensa de nuestros nacionales inmigrantes, pero también lo que hoy realiza oportunamente nuestro gobierno. Es Nicolás como siempre, 25 años, en oportunidad estratégica con las nuevas realidades. Este segmento se lo vamos a dedicar primero porque tenemos un profesional que está activo, Nicolás, con los profesionales y técnicos, con ese movimiento que está ahí, pero también con todo un sinfín de estrategias que la hemos vivido en 25 años, el tema petrolero, el tema comercial, pero ¿comercial para qué? Para liberarnos, para ir hoy enrumbando hacia lo que es una deuda estratégica, porque ante 1040 medidas han estado motores que están activos, motores que gracias a ti, a esa visión estratégica es que hoy estamos operando en una república de paz, de tranquilidad y de trabajo constante. Y tú, Rafael, tú has sido parte de toda una visión comunicacional, pero llegar a la conciencia. Te agradezco porque los mensajes que llegan son muy positivos de sus sectores del país que hoy están ahí pendientes de referente informativo. No podía faltar que nos vayamos con un boletín audiovisual de lo que es hoy esa experiencia comunal. Vamos a verlo. Las comunas nuestras deben ser esto, deben haberse convertido en un sistema unificado nacional. Una comuna debe ser una célula, pero ¿quién ha visto una célula sola ella? Una célula tiene que estar junto a otra y otra para formar el cuerpo, los tejidos y el cuerpo humano. Entonces tiene que ser un sistema integrado de comunas, no una comuna aislada por allá. Y eso es válido desde ahora mismo para los consejos comunales, que son núcleos. Ustedes saben que la célula tiene núcleo, ¿verdad? Bueno, los consejos comunales son el núcleo de las comunas, o uno de los núcleos de las comunas. La comuna es como la célula, y las células tienen que irse ramificando, enlazando, ¿cómo se llama? Tienen que ir formando un sistema, articulándose para darle forma a un cuerpo. Es el nuevo cuerpo de la nación, desde abajo, desde el núcleo, que son ustedes, desde la célula, que es la comuna, que están naciendo las comunas.
elevar lo local a nivel universal. ¿Quién debería gobernar? Es la pregunta obligada que surge cuando hablamos de democracia. Una frase lamentablemente trillada habla de un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y hoy todavía nos preguntamos, ¿los países disque democráticos cumplen con estos principios? ¿Cómo participa el pueblo? ¿Cómo la vemos en Venezuela? ¿Qué retos enfrenta la democracia en las comunas? ¿Será que hace falta democratizar la democracia? El término viene de la antigua Grecia y significa literalmente el poder o el gobierno del pueblo. Sin embargo, la democracia griega no se extendía precisamente a todo el pueblo. Las versiones modernas tampoco es que han sido fieles a la democracia. De hecho, la burguesía se apropió del concepto para bautizar el sistema político que reemplazó a las monarquías feudales y que estaba diseñado para defender sus intereses. La burguesía buscó también imponer su modelo como el único válido y posible, que sirve además como patrón para medir las democracias del mundo, por lo que es importante dejar de referirse a ella como la democracia y ponerle el apellido que le corresponde, democracia liberal burguesa. ¿Acaso no han existido otras formas de democracia? Pues claro que sí. Durante siglos, los pueblos también han intentado modelos de auténtica democracia popular, como la Comuna de París, los ayllus o los soviets. Muchos de ellos no corrieron la misma suerte que la versión burguesa, sucumbieron frente a la represión o colapsaron por errores propios. Nos corresponde estudiar esas experiencias, así como versiones actuales por lo general invisibilizadas, aprender de sus errores y asimilar sus aciertos, para así construir un modelo propio que logre profundizar y ampliar la democracia popular y no termine siendo una fotocopia de la democracia burguesa. ¿Qué ha pasado en Venezuela? En nuestro país, ese modelo liberal burgués, esa democracia de cúpulas y cogollos conocida como la democracia punto fijista, entró en colapso a finales de la década de los 80. Frente al clima de descontento y de despolitización que reinaba, la idea de una democracia participativa y protagónica fue una de las consignas que movilizó al pueblo a integrarse en la arena política. Pero más allá de la democracia participativa y protagónica, el pueblo se la ha jugado con verdaderas experiencias de autogobierno. Por eso hablamos de democracia comunal, expresión última de la democracia participativa y protagónica, y columna vertebral de la sociedad socialista. ¿Cómo es la democracia comunal? Ven y te lo explico. La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas es la base de la democracia comunal. Es el espacio de máxima participación que incluye a toda la comunidad en condiciones de igualdad y equidad. Pero no solo se participa y decide en asamblea, es necesario delegar responsabilidades, postular y elegir las vocerías que integrarán las instancias del sistema comunal. Estas elecciones son muy diferentes de las burguesas. No hay campañas multimillonarias ni falsas promesas. Más bien la comunidad escoge a aquellos y aquellas que hayan demostrado honestidad y compromiso en buscar soluciones de forma colectiva. Más aún, las figuras electas no son representantes que se atornillan a cargos para acceder a privilegios. ¿Qué te parece de lo que hoy romper con el modelo de Montesquieu, de esos tres poderes tradicionales, a ver lo que hemos construido a pulso propio, con leyes, con un andamiaje jurídico que tenemos nosotros? Porque cuando uno ve un consejo comunal de una comuna y las leyes del poder popular están ahí, aquí nosotros no hemos hecho nada fuera de lo que es un marco jurídico revolucionario, que yo creo que hay que impulsar y seguir profundizando. ¿Qué podemos decir de todo esto, Rafael? No, la estructura hablamos de los 80, o tú sea, estuviste plegado en contra de ese neoliberalismo. Sí, esa fue la expresión en el movimiento estudiantil de los 80, esa fue la expresión, yo creo que el aporte más importante en los últimos 150 años que le ha dado al pueblo venezolano esa experiencia, el movimiento estudiantil, esas experiencias asamblearias, todo el poder para el pueblo, era una consigna que el presidente Chávez resaltaba, y aquella de la unidad en la diversidad. Nosotros construimos una democracia sobre la base de la participación del movimiento estudiantil. Esa democracia fue una experiencia continua,
porque en el momento que estábamos en el conflicto que nos tocó vivir en la Facultad de Ingeniería, las decisiones tenían que ser colectivas. Y para ser colectivas había que consultar a la mayor suma de estudiantes en ese momento. Eso fue dando una práctica que terminó incluso con la forma de actuar en unas asambleas, porque en ese momento lo que se conoció como la coordinadora de centros de la Facultad de Ingeniería era como un ente donde se daba el debate y se daba la discusión permanente de todos los picoplatas y militantes políticos que querían dar su opinión. Esas reuniones duraban 12, 15, 18 horas, pero después que se daban las reuniones se tomaban, se sistematizaban y se iba a la Asamblea General, que generalmente era en el aula magna, y se llevaban las 3 o 4 propuestas que habían surgido de ese debate de 12, de 15, de 18 horas entre la vanguardia, por decirlo de alguna manera, que nosotros la llamamos coordinadoras de centro. Y ahí se presentaba una asamblea que no duraba ni una hora, o si duraba una hora es porque cada propuesta llevaba 20 minutos para que le pusiera el picoplata que los que empujaban esa propuesta quisieran poner, y se tomaba la decisión mayoritaria. Así fue como se fue avanzando en todo lo que fue, y eso fue lo que culmina con que una fuerza totalmente extraña a los partidos tradicionales, Acción Democrática, COPEI y el MAS, el MIR, que fue lo que se conoció como el Movimiento 80, irrumpe en junio de 1985 con una victoria aplastante frente a toda esta fuerza, porque bueno, era una fuerza que fue reconocida y unos militantes y unos dirigentes que salieron del seno de la asamblea, del seno, y eso es lo que trata cuando el video habla de que cuál es la democracia, habrá que democratizar la democracia de los pueblos. Esa es la democracia que nosotros tenemos que darnos. Esa es la democracia de la comuna. Esa con su núcleo, como dice el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, con su núcleo que son los consejos comunales. Chávez está vivo aquí. Claro, Chávez está porque vivo aquí. los comités que conforman esos consejos comunales deben elegirse permanentemente. La renovación del consejo comunal tiene que ir de la mano de los comités que deben reelegirse. Yo ayer hacía una argumentación sobre el tema de la corrupción, por ejemplo, en la materia de salud y cómo nosotros violentar. Es que hay que renovar en los consejos comunales los comités de salud y que los comités de salud sean los que de alguna manera garanticen la gestión, por ejemplo, de las medicinas en tu territorio, si hay un CDI, si hay un módulo de salud, si hay un hospital, para que haya realmente un control popular, para que el mismo pueblo garantice que esa medicina, que ese esfuerzo que ha hecho el gobierno bolivariano de garantizar que le llegue la medicina, sobre todo toda clase de medicina a nuestro pueblo para garantizar la salud, tenga el control y llegue realmente al pueblo necesitado y no se convierta en un elemento de mercancía para avanzar. Y así los comités de deporte, y así los comités de lucha del pueblo venezolano que deben estar representados en eso. Eso tiene que aparecer en la Constitución. Ese andamiaje jurídico que ha venido construyendo la Revolución Bolivariana debe aparecer en la Constitución. Por eso que el presidente habla la necesidad de ir a esa reforma constitucional. Por supuesto que en esa reforma va a haber un gran debate, porque hay sectores que van a tocar otros puntos que no vienen al caso. Pero recordemos que cualquier cambio que se le hace a la Constitución tiene que pasar por el tema del referendo. Incluso cómo debe ser el referendo en esos comités, porque a veces elegimos consejos comunales y los dirigentes del consejo comunales se alejan del pueblo y ya no vuelven a llamar a las asambleas, y entonces debe quedar explícito en esas leyes, en ese andamiaje jurídico, cómo nosotros como pueblo podemos llamar a una asamblea al consejo comunal y transformarlo, porque bueno, los dirigentes nos equivocamos pues en esos dirigentes. Fíjate, hay una experiencia hoy, y quiero saludar al hermano Prado, que él es comunero realmente. Claro. Ojalá que me esté viendo, pero siempre le escribo por Telegram, ¿no? Claro. Él es comunero real y él sabe lo que estamos hablando. Él sabe lo que estamos hablando porque inclusive él vino al programa cuando era constituyente también. ¿Sabes? Claro. Estamos trabajando temas hoy que es que el poder popular tiene que empezar a ver cuáles son los problemas reales
Y el situado constitucional no puede ser agarrado por ninguno, tiene que ser dentro de esas decisiones, de esa asamblea que son necesidades que hay que resolver. No puede ser ahora que en esa experiencia más fabulosa que arrancó fue Nicolás, ¿vale? Fue él el que empezó con los proyectos, él mismo, a pulso propio a resolver problemas, porque él salió y viajó en las campañas, él tiene esa experiencia. No, y había una experiencia previa, porque después de esa experiencia del movimiento estudiantil vino la experiencia de la alcaldía de Caracas con Aristóbulo Iturri, y lo que se conoció con los gobiernos parroquiales, y cómo intentamos nosotros llevar el presupuesto participativo, y cómo el alcalde Aristóbulo tenía que explicar lo que eran los proyectos del territorio, de la parroquia, y los proyectos de Caracas, porque no se hacía, ni se tomaba en consideración, ni se desarrollaba ningún proyecto sin que el pueblo estuviera informado. Los gobiernos parroquiales fueron generadores de las mesas técnicas de agua, las mesas técnicas de energía, porque recuerda que el Consejo Municipal en esa época, antes que llegara el camarada Aristóbulo Iturri a la alcaldía, los consejos municipales discutían la posibilidad de privatizar los servicios, privatizar el agua, privatizar el gas, privatizar las telecomunicaciones, los teléfonos. Es decir, y eso fue una lucha del pueblo también. Nosotros nos tuvimos que organizar mesas técnicas de agua, y nosotros llegamos ahí incluso porque, bueno, mucha gente tenía el criterio, en el caso del agua, que mi experticia fundamental como técnico de la ingeniería, en el caso del agua, muchos compañeros creían que debían dejarle el agua es un producto, tiene un esfuerzo, y nosotros llegamos a hablar en las mesas técnicas de agua del pago simbólico que debía, pero era un pago que debía, en la construcción de la ciudadanía. Son experiencias permanentes que ha venido viviendo desde los años 70, 80, el pueblo venezolano, que hoy se expresa en eso que se conoce como el núcleo, los consejos comunales y la construcción de la comuna. En algún momento hubo un reflujo frente a esa construcción, producto de todo este ataque, estas medidas coercitivas unilaterales que pusieron el foco principal de la revolución bolivariana en su defensa, fundamentalmente, pero ya en estas condiciones donde nosotros, a mi juicio, hemos venido cruzando el puente y hemos venido enfrentando las amenazas con éxito desde el punto de vista de la estrategia, que en cuanto a la organización popular, en cuanto a la organización económica, en nuestra nueva relación en el marco de la Venezuela productiva, es el momento de ir construyendo también el andamiaje, el nuevo andamiaje, o el andamiaje de la coyuntura jurídica para ir avanzando hacia la profundización de esa democracia. Nosotros soñamos con que la representación en esa Asamblea Nacional no sea de la producción de una campaña electoral tradicional o de una campaña de partido, sea una campaña de exposición de esfuerzos de líderes que en su territorio han hecho esfuerzos por ganarse la posibilidad de ser diputados a la Asamblea Nacional. Fíjate, yo creo que hoy, ya culminando el programa, quiero agradecerle a Rafael, no sé si tú querías decir otro para cerrar. No, bueno, evidentemente cerrar también con el tema económico. Hay una realidad que viene cambiando, si bien es cierto, no es fácil construir una Venezuela distinta a la Venezuela rentista. Ha habido pasos importantes, hay un proceso de exportación, hay una generación, hay un impulso, pero también nosotros tenemos que tomar en consideración, y esto lo digo para la reflexión, que no solamente es incidir en la responsabilidad del Estado como tal, este es Keynes, ¿no? O sea, la responsabilidad, sino también las responsabilidades del privado, o sea, cómo va a operar ahora los bancos, cómo deben operar los bancos, y hasta porque la construcción de la banca comunal debe generar la obligación necesaria de que la banca nacional tenga que operar distinto como está operando ahorita. Y eso es importante decir. Ya culminando, se nos quedó corto. Te invito para otro programa, para el tema del agua, para el tema económico, porque estamos en reforma constitucional y nos interesa que el amigo y profesor universitario y estratega nos acompañe en todos estos temas de reforma y otros temas que tienen que ver con la defensa de la patria. Espero que pasen un feliz día a todas y todos. Nos despedimos desde aquí, desde TVFan.
Quiero agradecerle a todos y todos por haber compartido.